Ya. ¿Sí? Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, amigos, aficionados, compañeros, de los medios, autoridades. Ricardo, que no fallas a un solo acto, delegado del Gobierno de la Junta. Las primeras palabras las quiero para agradecer a Victorino Martín que pase por esta tierra de los encastes declaracionales del toro y sobre todo hablar evidentemente del toro, que es lo que a nosotros nos interesa. Muchas gracias por venir de Utrera, y quiero que te vayas contento de esta tierra y que podamos echar aquí un buen ratito de todos. Antes de comenzar, el alcalde de Utrera, que aquí está y que se tiene que marchar porque tenemos hoy un homenaje muy importante a una cantante de Utrera, a Rosa Marín, y quieren estar con ellos también en ese homenaje a las 9 de la noche. Por eso él quiere entregar a Victorino Martín y al delegado del Gobierno de la Junta uno de los libros más importantes que se han hecho de las ganaderías del Toro Bravo. Así que tiene la palabra Curro, alcalde de Utrera. Muchas gracias. Como estamos casi en familia, don Manuel fue profesor mío hace ya unos cuantos de años. Y yo también fui profesor de otros señores que se sientan aquí. Don Victorino, muchísimas gracias, como ha dicho don Manuel, por estar hoy aquí hablando del toro en la tierra que es la cuna del toro. Y departíamos antes, mientras que esperábamos que comenzara lo que es esta charla, de todo lo que ha podido hacer la Corporación Municipal y el Ayuntamiento de Utrera, invirtiendo, por ejemplo, en esa enorme plaza de toros que tenemos, en la plaza, y en la cual le comentaba antes a algunos de los aficionados, los más pesados que hay en toda la Utrera, que vamos a seguir invirtiendo en ella. Pero quería aprovechar, ya que me habían sacado el tema, y no me voy a entender mucho porque él es el protagonista, desde el Ayuntamiento vamos a hacer una operación espectacular. Y quizás hoy, aquí, pues os lo voy a anunciar al pueblo de Utrera y vosotros en primer lugar. Lo que es la parcela del coso del arrecife, el Ayuntamiento estamos en conversaciones para adquirirlo, para hacer la plaza que en su día se había prometido, y en aquella plaza el compromiso de la Corporación Municipal de hace más de 20 años es que tenía que haber un monumento al toro. Un monumento al toro que lógicamente tendrá que estar dedicado a las 3 ganaderías, a los 3 encastes que dieron lugar al nombre de Utrera. Por lo tanto, pues el compromiso del Ayuntamiento de Utrera por seguir apoyando al mundo del toro es real y efectivo. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, enhorabuena por los aficionados de Utrera, a don Manuel, y os voy a hacer entrega de un libro que es de los mejorcitos que se ha hecho, El toro de Lidia, encaste y ganadería, final del siglo XX y principio del siglo XX. Bueno, yo antes quiero darle las gracias, decir que efectivamente yo sé dónde estoy, sé que las ganaderías bravas modernas tienen su cuna en Utrera, por lo tanto para mí es un honor estar en esta tierra, y además le quiero agradecer su detalle de querernos acompañar esta tarde a pesar de sus compromisos previos y de su implicación que tiene con el mundo del toro, que no es ni más ni menos que nuestra forma de entender la vida, nuestra cultura, nuestra seña de identidad. Entonces agradecerle que darle el libro con mucho detenimiento y dar las gracias por acompañarnos y por este regalo. Muchas gracias. Se me había olvidado antes, siempre lo digo, siempre que empiezo a estas charlitas que van llegando a su fin, porque uno se quiere retirar también cuando mejor está en su poder. Yo
que quiero ya también dejar para los que vienen detrás. De todas formas, mientras el cuerpo aguante y mientras me lo pida la Asociación Cultural Taurina Curro Guillén, pues aquí vamos a estar. Desde luego, muchísimas gracias a toda la asociación, porque estáis haciendo cosas interesantes, cosas muy importantes por Utrera, como hemos dicho antes, que es la ciudad de las casas fundacionales del Todo Bravo, incluso la de Victorino, es originaria de Vistahermosa, del barbero de Utrera, aunque después el encastre evidentemente sea de Albacerrada, del Marqués de Albacerrada, con vacas y sementales de Saltillo. Pero su origen es de Utrera. Entonces, estáis haciendo cosas muy importantes, le estáis dando muchísimo valor a la cultura taurina aquí en Utrera, se la merece. Antes ha dicho el alcalde lo que va a apostar de nuevo por la Plaza de Toros. Yo creo que debería apostar también por lo que es el Museo Taurino, que es una cosa muy importante y que la deberíamos hacer aprovechando en este momento que la Junta de Andalucía tanto está ayudando al mundo del toro, que verdaderamente lo está haciendo. Hoy estaba embelesado, por eso llego un poquito tarde, viendo a los chavales de las escuelas de Cádiz toreando, y digo, hay que ver lo que ha hecho la televisión andaluza por el mundo del toro. Yo no sé de los datos, pero serán 100 festejos lo que llevan ya televisados. Entonces se está apostando muy fuerte y ojalá para lo que hagamos en Utrera también sirva un poquito. Dicho esto, bienvenidos otra vez, Victorino. Y es un placer tenerte aquí, hablar de todos. Evidentemente vamos a hablar de los temas que tú llevas, aunque la opinión tuya será también muy importante para nosotros en cuanto te refieras a toda la problemática por la que está pasando el mundo del toro. Pero obviamente lo más importante es hablar de la ganadería. Una ganadería larga, una ganadería que ha tenido un éxito tremendo e importante en esta temporada que ahora termina. Es una ganadería que está lidiando muchísimo y es una ganadería muy larga. Tenéis aproximadamente unas 1000 y pico de cabezas de ganado, ¿no? Y son 16, 15 corridas de todo, porque soléis medio año, 350 vacas de vientre, 125 por camada. Quiero entender, eso lo tenías tú puesta en la web hace poco tiempo, y verdaderamente una ganadería muy larga. Entonces, a ver, nos gustaría, estamos aquí a los aficionados, que nos dijera un poquito, que hicieses un balance de lo que ha sido esta temporada del 2024 para la Casa de Victorino. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, ya que hablo de pincelada, quiero matizarlo, y es el apoyo que está dando la Junta al mundo del toro, que todavía no se ha acabado este año, porque es verdad que está apoyando mucho las escuelas taurinas, algo que ya se venía haciendo de antes, pero la Junta de Andalucía ha sido pionera en este gobierno en creer en los circuitos nacionales de novilladas, que no es ni más ni menos que la continuación de la formación que tienen los futuros toreros, los aspirantes a toreros, porque sí es verdad que las escuelas están haciendo una gran labor, no solo desde el punto de vista taurino, sino desde el punto de vista social, porque crean a unos chavales con una educación, con unos valores que están muy por encima de la media de los chavales de su edad. Cuando debutan con picadores, tienen que abandonar las escuelas, y entonces ahí se abría un desierto tremendo, porque las novilladas picadas son muy costosas, son caras, como los chavales no suenan, la gente no va a las plazas de toros, y llegó un momento en el que Andalucía, en el año 2018, creo que dio solamente 8 o 7 novilladas picadas que eran obligatorias por pliego, es decir, se dieron en Sevilla y se dieron en Málaga, y no hubo más novilladas picadas en toda Andalucía. Entonces le presentamos desde la Fundación un proyecto a la Junta de Andalucía, creyeron en él, apostaron por él. Se iba a presentar el día 16 de marzo del año 2020, el día 14 nos encerraron por la pandemia, pero en el año de la pandemia, ya con limitación de entrada, se pudo ver el circuito,
y ya son 5 comunidades las que están haciendo el circuito de novilladas, y tengo que decir que este año se ha incorporado Valencia, la Comunidad Valenciana, y creo que al año que viene, si no dan marcha atrás, se va a incorporar la comunidad aragonesa, es decir, 6 comunidades ya no van a restar por este modelo. Y este año la Junta ha ido aún más a más y ha hecho una final de los triunfadores de los 5 circuitos que se celebran mañana aquí muy cerca, en San Lucas de Barrameda. Entonces, aquí Ricardo, que está como representante de la Junta, componente de la misma, daros las gracias por el apoyo y felicitaros por no tener complejos, porque no estáis ni más ni menos que apoyando nuestra cultura y que estáis normalizando algo que está ocurriendo en el día a día en el país, ¿no? Y que a veces de una forma sectaria, de una forma un poco torticera, pues nos intentan obstaculizar, quieren tapar el sol con una mano y eso no es posible. Entonces, gracias y enhorabuena por vuestra valentía y por vuestra falta de complejos. La ganadería nuestra es una ganadería media. Y vamos a hablar de eso, Victorino. Era el tema cuarto. Bueno, pero ya íbamos a hablar... Como lo había apuntado. Íbamos a hablar. Sí, ya te lo había apuntado. Pero además es que tenemos que hablar un poquito más porque, hombre, creo que es una de las cosas fundamentales que ha hecho la Fundación del Toro de Lidia, que ha sido la confeccioner entra dentro del mismo proyecto, pero si quieres lo hablamos luego. Entonces, te voy a contestar a lo de la ganadería. La verdad, nuestra ganadería es una ganadería media, porque las ganaderías hay que catalogarlas por el número de reproductoras que tienes. Nosotros tenemos alrededor de 350, 360 madres, con esa pequeña fluctuación que tienen las ganaderías, que es una ganadería media. De genética se dice que lo que pasa es que en el mundo del toro rompemos todos los cánones de todo. De genética se dice que para que una ganadería en pureza y que no se mezcle con nada perviva a través de los años, tiene que tener de 800 madres para arriba. Y la verdad es que aquí ha habido núcleos ganaderos con 100 madres que han pervivido en el tiempo años y años y años. Y es verdad que se dice que el toro es un padre de familia que mantiene a 10 cabezas, es decir, lo que se lidia es el 10%, normalmente las ganaderías lidian el 10% del total de animales que tienen, porque el toro mantiene al añojo, al lutrero, al heral, a la vaca, a la novilla, a todo lo que compone una ganadería brava, incluidos cabestros, todo lo que compone una ganadería brava. Y entonces, lo que se lidia aproximadamente es el 10% del total de cabezas. Entonces nosotros tenemos 1100 cabezas, lidiamos eso, 110, 120 toros. Entonces la verdad es que estamos muy contentos. Las ganaderías tienen, como todo en la vida, tienen ondas, tienen ciclos. Yo digo que ni la luz, que aparentemente es un rayo, es recto, la luz son ondas. Entonces en la ganadería es igual. Entonces, por muy bien que intentes hacer las cosas, tienes momentos más altos, momentos más bajos, que dependen incluso de factores que no están en tus manos. Yo siempre digo que el mejor momento de nuestra ganadería siempre ha coincidido con toreros que los han entendido. Es cierto que el toro nuestro es un poco diferente, porque es minoría, por decirlo de alguna forma. Estamos en la cuna del toro bravo. A mí, por ejemplo, bueno, hay cosas que para mí Cabrera y Vázquez es una derivación de Cabrera. Cuando hablan de castas fundacionales, yo a Vázquez no le considero casta fundacional, sino una derivación de Cabrera, porque todos sabéis que Vázquez lo que hizo fue comprar a ganaderos que estaban aquí en Utrera cosas de Cabrera, y además añadió un piquetito de Vista Hermosa, que sabéis cómo se hizo con él, comprando los diezmos. Entonces, para mí, Vázquez es una derivación de Cabrera, pero bueno. Entonces, un poco, volviendo a esto, decir bueno, pues que las ganaderías tienen sus momentos altos y sus momentos bajos, y nosotros, el toro nuestro es distinto porque se diferencia mucho de lo que sería la mayoría, dentro de lo que son las ramas de las ganaderías raras. Hoy el 90% pertenece a la línea
Arias de Saavedra, Murube, Parnavet. Eso es casi el 90% de las ganaderías que se guían hoy en las plazas de toros. Y las ganaderías que no pertenecen a esa línea genética son distintas y por lo tanto tienen comportamientos diferentes. No es lo mismo torear un toro de casa que torear un toro de una línea ganadería, ¿no? Entonces, es muy importante que los toreros, que haya toreros que entiendan de estos toros para que la ganadería tenga un momento álgido. La verdad es que ahora estamos en una cresta de la ola, llevamos ya 2 o 3 temporadas que estamos muy contentos, porque estamos teniendo muy buenos resultados y lo que vamos a intentar es que esa cresta pues dure lo más posible, ¿no? O sea, un año importante de todo. Muy importante. Y el año pasado también. Y el anterior no acabó de rematar, pero también fue el año. Pero tanto el año pasado como el año pasado nos llevamos la oreja de oro que vota Radio Nacional, pues nos llevamos, y me parece que hay 13 votos, nos llevamos 11, creo que fue un año muy importante. Y este año pues ha habido grandes corridas en Madrid, en Sevilla, en Osuna, donde Rosal, Francia, Israel. Ha sido, y lo importante es la regularidad, pero sí, repito, la importancia de toreros que nos entiendan, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, Emilio de Justo, en este final de temporada, ha toreado 11 toros, que si llega a meter la espada, le corta orejas a los 11. Es muy difícil. Es decir, mira, toreó primero la corrida en solitario de Valladolid. Cortó 5 orejas, si mata bien corta 9. Corta 1, 2, 2, 1, 2 y 1. Y al final cortó 5. Después mató el mano a mano en Madrid con Pereira. Si mata los toros, corta 1, 1 y 2. Es decir, 4 y cortó 1 donde falló espada. Y la última, la de Jaén, que le pidieron el indulto al tercer toro de la tarde, al primero suyo. A mí, como no me servía para cementar, le preguntó el presidente y dice que no lo indultaba. Y de cortar 2 orejas y ramos simbólicos, si lo indultamos, aliarse a pinchar y no cortó nada, pues fíjate. Y luego cortó 2 en el último. Luego hay toreros, por ejemplo, Curro Díaz, que lo tiene muy bien, Borja Jiménez, que ha obtenido su lanzamiento definitivo con la corrida nuestra de otoño del año pasado. Pues igual, falló un poco a espada, cortó 3 orejas porque mató 3 toros por cogida de Román, cortó una y una que pudieron ser 5. El mismo presidente no. Eso que estás diciendo, Victorino, con el tema, estamos acumulando una serie de toreros. Si nos vamos al pasado, hay otro tipo de toreros que llevan la palabra entre comillas o especialistas en Victorino. A ti eso que llamen, que hagan toreros especialistas en esa ganadería, ¿cómo te lo tomas? Yo me lo tomo bien, porque es verdad, son verdaderos especialistas. El toro nuestro, como te he dicho antes, es distinto en su comportamiento. Tiene una serie de claves para torearlo y para entenderlo que se diferencian de otras ganaderías mucho, y de otros encastes muchísimo. Entonces, son verdaderos especialistas por una razón. La mayoría de los toreros, cuando se anuncian con los toros de casa, ya van con la sugestión del toro de Vitorino, ya van sugestionados. Y esos toreros que llamamos especialistas, pues resulta que como la conocen, la tienen confianza, pues todo, madre, la está cayendo. Menos mal que no hace viento, No sé si se oye bien, intento no chillar porque esos toreros que se denominan especialistas se enfrentan a los toros de casa sin complejo, confían en ellos, los esperan y al final los acaban entendiendo, ¿no? Porque el toro de casa no es fácil. Es un toro que como tú no te entregues primero, pues él no se entrega. Aquí tenemos un torero que, si no por las patas, hubiera cortado unas pocas de orejas a los toros nuestros. En Sevilla, por lo menos, 3 orejas una tarde y la otra yo creo que no. Mataste 2 en Sevilla, son las únicas que han matado nuestras, ¿no?
Y bueno, él puede luego contarnos algo, si Pues quiere. sería un poquito interesante que muchas figuras del toreo pasen al toro de interino por una sencilla razón, porque cuando el toro de interino no embiste como ningún otro. Sí, pero las figuras del toreo están súper especializadas en matar toros de los otros encastes. Y cuando se enfrentan al toro nuestro, les falta un poquito de tiempo para acabar de coger ese tacto. Y lo pasan mal, ¿eh? Ya. Lo pasan mal, ¿eh? Luego son figuras del toreo por algo. Y luego, lo que pasa es que no se prodigan mucho. Matan una, la pasan mal y luego ya no quieren volver a verla. Entonces, si tuvieran más continuidad, por algo son figuras del toreo. Ahí has dicho la palabra encaste. De las ganaderías modernas de ahora, ¿qué encaste te gustaría escoger? Características principales para echárselo o para que un toro no tuviera. De una ganadería moderna de ahora, un toro que tuviese características que a ti te gustasen para tu ganadería, ¿cuál sería? Yo no cambio. No quiero cambiar. Aquí los cruces, los experimentos con gaseosa, ¿no? Pero no se puede. Mira, hay un libro de toros que a mí me encanta, que es 13 ganaderos románticos de Fernández Salcedo. Y este hombre dice, hay otro libro que habla de las corridas con cruces, y dice que muchas veces se hacen cruces entre galgos y podencos, buscando la velocidad del galgo y la resistencia del podenco, y resulta que te salen con la velocidad del podenco y la resistencia del galgo, ¿no? Que es lo más normal. Entonces es muy difícil fijar una ganadería, es muy difícil sacar las virtudes que tiene un encaste, porque los encastes tienen virtudes y defectos. Entonces la labor del ganadero es intentar minimizar los defectos y potenciar las virtudes en la mayor medida posible. Es muy difícil buscar ese equilibrio y es muy difícil sacar las virtudes de un encaste. Si tú lo cruzas tienes que empezar de cero, porque lo primero que tienes que hacer es estabilizar. Luego cuando estabilices empiezas a trabajar. Es que cuando siempre que produces un cruce es una mezcla que hay dos genes se disparan, puede pasar cualquier cosa. Entonces, los primeros cruces son una locura, se vuelven locos. Entonces tienes que estabilizar y a partir de ahí trabajar, ¿no? Entonces, yo ahora mismo estoy trabajando con otros dos encastes. Estoy trabajando con el encaste de Gavillar, con la ganadería de Montevideo, y estoy trabajando con un cola, que es un poco lo más puro que queda de Arcas del Cabello. Y mucho menos con esa casualidad. Y es muy complicado. Trabajar en pureza es muy complicado. Cuanto más en comportamientos te vuelves loco. Y lo de Montevideo y lo de cola. Oye, ¿tenéis marcas aquí? ¿Tenéis flotadores? Pues está cayendo. Está cayendo. Eso es. Te decía que lo de Montevideo y de Úrcula, eso no está viviendo. Sí, pero poco. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque esos encastes raros, no te creas que los quiere matar todo el mundo, les hace un poco de feo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado es que las corridas se las pagan a unos dineros que cuando esos toros se lidian entre secos populares te los pagan el doble o hasta el triple de lo que te pagan en una corrida normal, ¿no? Entonces, el toro bravo, en líneas generales, es deficitario. A mí me decía un ganadero de los que están en las ferias que si no tuviera otros negocios, pues el toro bravo es la ruina. Entonces, muchas veces tienes que sacrificar y tienes que buscar un poco también la rentabilidad, ¿no? Pero es que estamos lidiando, estamos muy contentos. Turcola fue un accidente. Nosotros buscábamos en el encaste de Gavillar, pensábamos que estaba en clara recesión y que estaba en peligro, iba a estar en peligro de extinción en poco tiempo, y apostamos por él ya hace 30 años. En la recuperación del encaste estimábamos que había que juntar las dos ramas que estaban separadas 80 años, la rama Covaleda y la rama Encinas a través de la Lache, y así lo hicimos y estamos muy contentos. A lo mejor este año lidiamos algo en alguna plaza importante. Hemos lidiado por pueblos pequeños, sin apenas resonancia. La salida por los
de todo de lidia, de ganadería, de estas raras, son festejos populares, están teniendo muchas salidas y te lo pagan mejor. Claro. Pagan mejor, sí. Hablando de la ganadería, del todo de Victorino, tú eres muy exigente, ostentadero, ¿no? ¿Cuántas vacas puedes aprobar? No tengo número fijo, pero si apruebo 20 me cargo 20. Porque Pues tengo 360 madres y de ahí no quiero pasar. 350, 360. Y si apruebo 20 me cargo 20. Porque ni vendemos a nadie, ni quiero crecer. Entonces, bueno, pues del viejo, a lo mejor estoy repasando siempre las notas de cómo dan las vacas. A lo mejor hay una vaca porque no me ha gustado tanto, incluso selecciono por familia. Resulta que la media de una familia, vamos a poner, que yo no utilizo números, utilizo R, B, letras. Y entonces vamos a suponer que fueran números, que la media de una familia pues es 6, ¿no? Y entonces pues voy subiendo. Si de una familia tengo muchos, si tengo una de 6 y apruebo una de 8, pues me cargo a la de 6. Entonces hay que ser exigente. Marcial Alanda decía que los tentaderos se hacen para ir contra el animal, para saber lo que el animal da de sí hay que ir contra él. Y así hay que hacerlo. Hay que ser exigente con el caballo. Hay ganaderos que no creen en el caballo, nosotros sí. Vemos que el caballo es un poco el reflejo de todo lo demás. Y luego hay que ser exigente también en la muleta. ¿Y qué aporta más, Victorino? ¿Qué aporta más a la ganadería? ¿Cementar o a vaca de madre? No, la madre. Yo lo explico y es la madre la que influye más. Pero la madre deja un individuo por año. Un semental puede dejar 60. En el individuo influye más la madre. Les explico ahora por qué. Pero en el conjunto de la ganadería influye más el semental porque deja más productos. Una vaca, en el mejor de los casos, tú pon que empiece a parir, nosotros pensamos de utrera, que empiece a parir de cuatreña y que la vaca está pariendo hasta los 18 años. En el mejor de los casos, que tampoco se da nunca, te va a dejar como mucho 14 crías. Eso lo hace un semental, vamos, el primer año te deja 28 crías, o 30, depende de lo que le eches, ¿no? Entonces, pero en el individuo influye más la madre. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, genéticamente, cuando se produce la fecundación del óvulo, lo que el macho solo aporta el ADN del núcleo, pero el ADN de todo el citoplasma de la célula es de la madre, hasta el punto que por el ADN mitocondrial tú puedes averiguar la línea de madres de una ganadería o de una estirpe, ¿no? Entonces ya empezamos porque ya desde el punto de vista celular la madre influye más, pero es que además el código genético es un código encriptado, es decir, es una información que está oculta, por decirlo de alguna forma, ocultada. Y según los estímulos que tenga de fuera, se abre una parte o se abre otra parte. Los genetistas dicen que un individuo es genética más medio ambiente, le dan a la genética un 40% y al medio ambiente un 60%. Entonces, mientras que la cría está en el vientre de su madre, su medio ambiente, sus influjos, son la madre. De tal forma que la madre ya está dando para que se abra una parte de su información genética y que no se abra otra. Hoy en día ya se habla de la epigenética, es decir, cuando se hacen las transferencias de embriones de una vaca brava a una vaca mansa, se ve que influye en el comportamiento de ese animal o de otro tipo de animales, se ve que influye el haber estado en un vientre de otra vaca distinta o de otra reproductora. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. Porque ese embrión que se está desarrollando está teniendo influencias nerviosas y hormonales de su madre. Entonces, dentro de su código genético se puede abrir una parte u otra según los estímulos externos. Es decir, cuando está dentro de su madre, está influyendo la madre en que se desarrolle una parte de su información genética y no otra.
ya está influyendo más que el padre, más padre lo suelta y allá se las apaña, ¿no? Así que... Y luego además, la vaca es la que le cría. La vaca durante un tiempo es la que le está, por decirlo de alguna forma, educando, le está un poco transmitiendo sensaciones también. La vaca influye mucho más, la hembra influye mucho más que el macho, en las crías, en la descendencia. En humanos, como tú le caigas mal a la madre, al crío le cae mal, seguro. Hablando de sementales, pobladismo, yo creo que ha sido todos los mejores toros que se han indultado. Para ti es mejor toro que ha indultado en ganadería, porque ha habido dos indultos importantísimos. No es Velador, ¿no?, en Madrid, y el otro es pobladismo en la Maestranza de Sevilla. Hay 13 más indultos, 10 o 12 más. Tendréis 14. No, nosotros 18. 18 toros indultados en la historia. No Pero sé ¿cuál es para ti? No sé si es mejor, pero el más mediático sí. Mediático. Los niños conocían a Congradismo. Para que tengas una idea, desde la fundación, cuando hay una noticia que interesa mucho, hay como 50.000 retweets en el día. Cuando murió Congradismo, en el día hubo 500.000 retweets, es decir, es brutal. Lo de Congradismo, me han mandado el pésaro. Me han escrito mucha gente dándome el pésame porque se había muerto el toro. Bueno, ha sido brutal. Han escrito, en periódicos como ABC, han escrito la contraportada dedicada a Congradismo. Ha sido un toro muy mediático y muy prolífico. Nos ha dejado 8 camadas. Y además ha ligado muy bien. Ya tengo hijos y nietos de sementales del toro. Es decir, el toro ha cumplido su ciclo de sobra. Me hubiera gustado que hubiera vivido un poco más, pero eso es la ley. Fíjate que estaba muy protegido. Los sementales, cuando los quitamos a las vacas, los diluimos un poco para que no se peguen. Este estaba solo con un toro adulto, pero luego, bueno, un accidente de campo y ya está. Bueno, ya está, lo tiene el taxidermista, ¿no? Y lo traerá para la maestranza, se lo ha regalado para darle a la maestranza caballería de Sevilla. Cedido. Y cedido por una razón. Tengo que acabarlo de ver con ellos, ¿no? Pero bueno, ya está. ¿No quiere la maestranza del todo? Sí, pero yo no quiero perder el control final, es decir, de lo que, porque mañana cambian los... Mira, ha pasado en Ronda. En Ronda hay ahora mismo los maestrantes de Ronda, es una real maestranza también, pues no son taurinos. Y por intereses de ellos, por un conflicto con el ayuntamiento, han dejado a Ronda sin toros este año. Y bueno, y entonces el día de mañana nadie sabe qué va a pasar, a lo mejor no vivo ni yo, pero resulta que por lo que sea deciden que no les conviene tener el toro en el museo y tampoco quiero yo que el toro ande pegando vueltas por ahí. Usted puede escrita la sesión. Que esté por escrito la sesión. Es lo que se busca. Y otra cosa importante que nos gustaría saber, los que estamos aquí, me parece que este mes, ¿no?, se cumplen 7 años de la muerte de Victorino Martín Andrés, ¿no? Está cumplido. Se ha cumplido. ¿Ha cambiado la ganadería con respecto a tu padre, Victorino? Lo que hacía él. Cuando mi padre murió yo llevaba 30 años trabajando con él codo con codo. Es decir, yo no soy un heredero, soy un continuador. No es que cuando ha muerto mi padre, hoy que me ha dejado aquí mi padre y ahora esto, por donde lo cojo, no. Yo he sido un enamorado del toro, he sido un enamorado de este mundo, y además dice, por sus obras le conocerán, ahí está mi vida y ahí están mis hechos, y toda mi vida ha girado en torno al toro. Quise ser torero, muy malo por cierto, no pasé de terrorista. Soy veterinario, he sido apoderado, conozco, hay un dicho que dice que si tú a un perro, a una pulga le preguntas cómo es un perro, depende de la parte del perro en la que esté la pulga, ¿no? Si está en el hocico dirá que es una parte húmeda y ventosa, si está en la pata dirá que es algo que se mueve perpendicular al suelo, si está en el rabo dirá que es algo que se mueve paralelo al perro, es algo que se mueve paralelo al suelo. Y para conocer bien al perro, pues hay que un poco ser pulga de todas las partes del perro, y de hecho de todo.
el mundo del toro. Y cuando acabé veterinaria, me metí en el campo y dejé con mi padre la ganadería, mi padre con mucho carácter, yo tampoco soy manco, y bueno, pues hicimos cambios profundos. Es decir, que cuando mi padre muere, pues ya pues llevaba 30 años codo con él en la ganadería, ¿no? Entonces no ha cambiado nada, ha cambiado poco, ha cambiado lo que tenía que cambiar en la selección que ya habíamos llevado durante, porque una ganadería no se hace en un año, ni en 5, ya lo decía don Celestino Cuadri, que en paz descanse, que la ganadería con suerte es para los nietos. Hacer una ganadería tuya, de autor, y con lo que tienes en tu casa es toda una vida, ¿eh? Entonces esto que está pasando ahora no es ni más ni menos que el producto del trabajo de los últimos 64 años, que es lo que lleva la ganadería en nuestras manos, que yo ahí también ya quiero hacer un paréntesis, y cuando hablan de Encaste, no, Encaste a la Cerrada, a la Cerrada tuvo la ganadería 8 años, José Bueno tuvo la ganadería 7 años, los herederos de José Bueno, de Escudero Calvo, tuvieron la ganadería, y ahora la ganadería desde el 28 hasta el 60, es decir, 30 años, 32 años. Y nosotros llevamos la ganadería hace 64 años. En casa propia. Todo lo que le hemos dado a la ganadería ya un toque personal, por su forma de vestir, por todo. Y lo poco que pueda haber que tenga un origen común ha pasado por las manos de mi padre. Y yo creo que al hablar de Encastes habría que hablar del Castelvino ya, porque por todo, ¿no? Lo que pasa es que al no vender, parece a veces los encastes se denominan por los nudos gordianos, ¿no? Y bueno, pues el encaste Parladé tuvo la ganadería 8 años, pero de ahí surgen las distintas ramas, Atanasio, viene también lo de Samuel Flores, viene lo de la Mamille Cairá, ahí el nudo gordiano es Parladé, pero Parladé tuvo la ganadería 8 años, o yo qué sé, pues eso es así, o hablan a veces de otros, no se habla, no me acuerdo de Contreras, pero hablan de hay ganaderías que han estado en las mismas manos mucho tiempo y a lo mejor dicen ese encaste que fue hace 200 años y que aquel ganadero lo tuvo 10 años, ¿no? Y hablando de Sevilla, Sevilla tardaste mucho tiempo en vivir en Sevilla, no sé por qué circunstancias se pasó. ¿En qué estáis? Me parece que en el 90 y tanto, ¿no? Fue la primera vez que se vivió. 96. Después hubo un parón, no salieron las cosas muy bien, como sé, pero hubo un parón. Y después sí volvisteis otra vez, que al final lleváis 30 años viviendo en Sevilla. Como ha estado esa ganadería en Sevilla en el cómputo de esos 30 años, ¿no te gustaría ya lidiar dos corridas de toros en la feria de Sevilla, igual que lo haces en la feria de San Isidro María? Pues nosotros en San Isidro nunca hemos lidiado dos, pero sí en la temporada. Igual que en Sevilla, digo una temporada. Bueno, entonces, sí es verdad que nos costó trabajo entrar en Sevilla, entramos en el 96, lidiamos 4, además con toros importantísimos. La primera corrida no fue ningún toro, fue el conjunto de la Revolución, fue el lanzamiento del Tato y de Lidia, estaban ahí, eso fue el lanzamiento de ellos. El siguiente año fue aquella faena tan importante del Tato al toro, ahora los veraniego. Luego el tercer año no pasó gran cosa y el cuarto año la cosa no funcionó y los pararon otros 4 años. Y bueno, y volvimos en el año 2000 y aquello no vinimos ni en el 2000, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, 4 años. Y volvimos en el 2004, que yo creo que fue la que tú mataste. Y aquello fue un corrido de toros, una corrida muy completa. Creo recordar que eras tú, Cera Leal y Ferrera, pues sí. Esto fue al año siguiente. La torre que fue el fin. Eso es.
Entonces volvimos y echamos, la del 2004 fue muy completa, pero la del 2005, como dice Luis, fue completísima, salió el toro borgoñés, salió el Cid por la puerta del príncipe, bueno, y ya llevamos 25 años lidiando ininterrumpidamente y ya me siento parte de la función, de verdad. Yo ya viví en Sevilla hasta el punto que, fíjate que nuestra plaza fue siempre Madrid, nosotros somos de Galapagar, de al lado de Madrid, mi padre sí se aficionó yendo a los toros a Madrid, yo me hice aficionado desde pequeñito yendo a los toros de Madrid a Madrid, la plaza que nos lanzó y donde empezamos fue en Madrid, pero llegó un momento en el que nos sentíamos mejor casi lidiando en Sevilla que en Madrid, y que las cosas no salían mejor que en Sevilla que en Madrid. Ya llevamos unos años que ya hemos igualado, ¿no? Y yo en Sevilla me siento ahora mismo como en mi casa, esa es la verdad. A ver si son dos correos de todo. Y si a mí la empresa me habla de dos correos, yo encantado, porque hubo un año que lidiamos 2 veces en Sevilla, que lidiamos en la Feria de Abril, y luego el CIS se cerró con 6 toros en la Feria de San Miguel y mató 2 toros de 3 ganaderías distintas, de Nuestra, de Pereira, y yo creo que fue de Juan Pedro, no me acuerdo. Y Samuel, vale. Y lidiamos 2 tardes, no corridas completas, pero no camadas, además con un triunfo muy importante del triunfo de un toro nuestro, que cortó 2 orejas. Y nosotros encantados, porque además, por la forma que nosotros tenemos de llevar los toros, a partir de, por ejemplo, en las ferias de finales de temporada, pues tenemos más capacidad de escoger toros equipados para Sevilla. Nosotros, si la empresa lo cree oportuno, pues nosotros encantados. Yo no sé si se te queda algo más de la ganadería que quieras decir, pero sería importante hablar de una cosa que hay que destacarla, que es la fundación del toro de Lidia, de la cual tú eres presidente después de Carlos Ruiz. ¿Se han conseguido esos objetivos que tenéis al principio de entrar la sociedad en la fundación? En este sentido creo que lo estamos consiguiendo. Mira, cuando yo no pensaba nunca ser presidente de la Fundación Toro de Lidia, desde el principio fui patrono, fui uno de los Bueno, la fundación se creó en el año 2015. Yo desde el principio fui patrono y fui también impulsor junto con otras personas de esa idea. Pensábamos que el mundo del toro necesitaba un organismo que le representase frente a terceros y que fuera el embrión de algo todavía mayor, es decir, que no solamente que nos representase frente a terceros, sino que fuese capaz de regular el mundo del toro internamente, etcétera, etcétera. Yo creo que todavía estamos en una etapa muy del principio, que no somos el conseguir, como no es voluntario ser miembro de la fundación, tanto profesionales como público, como no es obligatorio, es decir, no como si fuéramos una federación que cualquiera que quisiera actuar en un espectáculo taurino tendría que estar federado, no. Aquí el que está en la fundación es de forma voluntaria. Entonces, yo me hice cargo en el año 2017, no pensaba nunca, me acuerdo cuando acepté el cargo, era un patronato, estábamos todos los patronos reunidos y Carlos Núñez ya lo dejaba, pues decía que por motivos de salud, le estuvo 2 años, y hicimos una ronda y yo dije, es imposible, con la actividad que yo tengo en mi casa, imposible. Y bueno, total que nadie podía, y ya llegó y un notario que hoy es vicepresidente me dijo, no te preocupes, si aquí no te vamos a robar nada de tiempo, porque total que me metieron en el dojo y ya, bueno, y me ocupa mucho tiempo. Y además que tengo que decir también que salvo la gente que hay empleada, que son 7, todo lo demás lo hacemos de forma altruista, es decir, yo me pago
hasta mi viaje. Yo ahora mismo mañana voy a San Lucas, pago mi gasolina, todo, mis dietas, mis comidas, todo. A mí no me paga la fundación absolutamente nada, y como a mí, a otros mucha gente que participa. Entonces, objetivos. Primero nació porque la gente ya no se acuerda, pero en el año 2015, con la entrada de Podemos en las instituciones del Estado, hubo un ataque tremendo al mundo del foro, porque entre sus objetivos era que esto desapareciese y eliminarlo. Entonces, la primera función o el primer objetivo por el que nace la fundación es como defensa y protección de la tauromaquia. Además coincidió con la muerte de Víctor Barrio y coincidió con la muerte de un niño que estaba en un cáncer terminal, y el pobrecito, su ilusión y lo que le mantuvo vivo y con ilusión esos últimos días de su vida fue su afición a los toros, el niño Adrián. Vale. Y con las redes sociales, los ataques que sufrieron estas dos personas al morirse fueron, perdonadme la expresión, pero asquerosas. Entonces, el primer objetivo era defenderlos. Estaban y ganas por nosotros, pero vamos, a tumba abierta. Yo creo que eso se ha conseguido. Sí. Se han puesto una serie de demandas que se han ganado todas. La defensa jurídica ha sido importante. Nadie la había hecho antes. Y ha sido tremenda. Se han ganado, por ejemplo, hubo 3 o 4 juicios que se ganaron porque fueron claros. El alcalde de Villena, que le tenemos ahí medio, seguramente que sin límite, hay que acabar, está todavía sin límite porque han recurrido a otros tribunales superiores, pero de momento la sentencia es de inhabilitación por prohibir los toros en un pueblo como era Villena, es decir, que nos prohibía algo que estaba protegido por ley y que como alcalde, como defensor, como empleado público, entre comillas, como alcalde que era, pues estaba obligado a promocionar, defender, difundir la tauromaquia, y el RAI lo prohíbe. Entonces le pusimos un juicio y se ganó, pero bueno, se han ganado otras muchas cosas y eso lo ha conseguido. Pero lo que luego, cuando te atacan, lo primero es defenderte y luego expandirte. Entonces, por resumirlo en una sola frase, lo que pretendía la fundación era normalizar la relación de la tauromaquia con la sociedad. Somos algo muy importante dentro de la sociedad. Estamos en el campo, estamos en la ciudad, parte fundamental de la cultura de este país. El 60% de los municipios de este país tienen algún festejo taurino a lo largo del año en esos municipios. Y sin embargo parecemos que somos de otro planeta, que no existimos, ¿no? Y no estamos en los presupuestos generales del Estado, pero muy poco. El Premio Nacional de Tauromaquia, y además conseguimos que nos dieran a la Fundación una dotación de 30.000 euros para hacer cosas culturales. ¿Qué hicimos? En la Wikipedia no había nada en español. Si tú querías buscar algo del toro, en Wikipedia estaba todo en francés. Hicimos el Wikitango, bueno, fue un éxito. Nos llamaron los de la Wikipedia y dijeron, oye, ¿cómo lo habéis hecho esto? Ha sido brutal. Luego hicimos, lo último que hemos hecho ha sido reeditar libros antiguos que estaban descatalogados. Este año hemos reeditado 8 libros taurinos. Y es decir, que eso, y este ministro ya ha dicho que este año no va a dar nada para que hagamos, pero para la miseria que dan, porque la tauromaquia resulta que recibe 0 euros. Va a recibir este año 0, y hasta hace poco es lo que recibía. Recibía el premio de tauromaquia, era lo único. A partir del 2011, cuando lo nombran Patrimonio Cultural Inmaterial, de interés cultural, al estar reconocido en cultura, entramos en los premios nacionales de cultura, y entonces con dotación económica 30.000 euros para que lo ganase. Y luego, a partir del año 2018, conseguimos que nos dieran a la Fundación 30.000 euros para hacer cosas culturales. Ya al quitar el Premio Nacional de Tauromaquia, nosotros todo lo que era en los presupuestos generales del Estado se invertía, ya te digo, la Wikipedia, en una edición de libros, etc. Justificado todo.
y ha dicho que también va a quitar la ayuda a la fundación, pero para esa miseria, porque la tauromaquia solamente en impuestos directos en el año 2023 ingresó a las arcas del Estado más de 500 millones de euros. Entonces, para una miseria que nos daban de 30.000 o 60.000 euros es mejor que no nos den nada, ¿no? Entonces, no estamos en los presupuestos generales del Estado. Y como industria cultural, seremos de las pocas industrias culturales que prácticamente no estaban ayudadas por el Estado central. Le estaban dando a la danza 100 millones de euros anuales, le están dando al cine, pero además de la dotación directa que le dan, hay otras ayudas, tampoco vienen a dar caso. Ya casi todas las industrias culturales tienen algún tipo de ayuda de forma estatal, porque hay etapas que necesitan esa ayuda, por ejemplo las novilladas picadas. Y luego los que son antitaurinos hablan de que cogemos subvenciones en los pueblos. Está mal expresado, no son subvenciones. Mire usted. La base, las columnas, los pilares en los que se basan las fiestas patronales de los pueblos son 4. Las celebraciones religiosas, que eso la Iglesia ya se encarga ella de los toros, digo por orden de importancia, la música y los fuegos artificiales. A la Iglesia no tiene dotación económica, no son profesionales, pero a los fuegos artificiales y a los músicos es una contratación lo que hacen. Y a los toros, que si no hay toros no hay fiesta, dicen que es subvención. No, están contratando un servicio, están contratando toros y están contratando toreros porque si no, no hay fiesta. En algunos casos no hay ni toreros, hay están toros por las calles o vacas por las calles, y eso es una contratación de un servicio, eso no es una subvención. Están pagando algo que les genera riqueza. Se calcula que por cada euro que se invierte en toros, lo que vuelve, tiene una palabra, el reembolso son de 7. Por cada euro que un pueblo invierte en toros, el reembolso de forma directa o indirecta es de 7. Creamos riqueza. Entonces no es que hay subvenciones, no. Están dando toros porque les interesa y les beneficia y les produce un beneficio. Entonces, pues eso es lo que pretendemos, una normalización. ¿Cómo se está consiguiendo? Pues mira, nosotros lo primeros que hicimos, tenemos en la sede de la Fundación en Madrid una pared, pues como la grande como esa, un poquito menos grande, una parte de esa pared, que teníamos escrito todo lo que eran nuestros objetivos, nuestro plan de acción. Quedan muchas cosas por conseguir, ¿no? Pero fíjate, con los circuitos de novilladas, sin buscarlo, porque buscábamos otras cosas, hemos conseguido gran parte de todo lo que pretendemos, ¿no? ¿Por qué? Lo primero que se pretendía es eso, pues que tuviera una mayor visibilidad el mundo del toro. Pues se ha conseguido, porque a través de los circuitos hemos hablado con los colegas. Hay una función del OVNI, de conocer a los poderes públicos, explicarles lo que es la tauromaquia, poder dialogar con ellos, que nos conozcan. Pues a través de los circuitos nos conocemos, ven la seriedad con la que se trabaja, ven la importancia que tiene el mundo del toro, y eso se ha conseguido. Una cosa muy importante, Victorino, ver que haya novilladas y hacer que haya novilladas. Que haya novilleros y que haya novilladas. Eso además, ¿desde qué pretendíamos? Pretendíamos crear nuevos modelos de explotación del mundo del toro. Aquí es una competición, hasta ahora no había muy pocas, las escuelas sí, pero no había esas competiciones ya a nivel profesional. Se ha conseguido una mayor visibilidad porque gracias a los circuitos las televisiones se abrieron. Los circuitos empezaron en el año 20. Por ejemplo, Canal Sur en el año 19 solo había retransmitido las de Sin Caballos
habían retransmitido la reinauguración de la Plaza de Málaga, que era algo excepcional, y la corrida magallánica, que fue también algo excepcional. Pero después de empezaron a dar los circuitos, empezaron a ver las audiencias, y yo no sé cuántas habrá este año Canal Sur, pero una bestialidad. Pero es que ha pasado lo mismo con Telemadrid. Cuando empezamos con los circuitos, en Telemadrid, pues habían dado igual una corrida de toros o dos, y las de 100 caballos. Pues en Telemadrid ahora da la Copa Chenel entera, pues de corrida de toros, y bueno, se han disparado. Pero es que, por ejemplo, Castilla y León jamás se había retransmitido un espectáculo taurino, porque la televisión autonómica de Castilla y León es privada, con un convenio que tiene con la Junta de Castilla y León. No había retransmitido nada de toros. Y resulta que lo retransmiten, y ha habido días que su audiencia se ha multiplicado por 10. Es decir, han pasado de, si su audiencia era de, yo qué sé, de 1000, pues lo han visto 10.000. Entonces están encantados con los toros, no tienen dinero, porque no aportan dinero para los toros, pero quiero decirte con esto, mira, la final de mañana la va a dar Aragón Televisión, que prácticamente no había dado nada de toros. Es decir, donde hay circuitos, las televisiones han aumentado el número de festejos taurinos a raíz de los circuitos y ha repercutido en otros festejos taurinos. Y eso nos ha dado mucha mayor visibilidad. Falta por conseguir que los toros estén en los presupuestos generales del Estado. Falta por conseguir que los toros sean considerados por la UNESCO, porque el gobierno español reconoció a la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial. Para que os hagáis una idea, para ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad se piden 5 requisitos. Con que cumplas algunos de estos requisitos ya te pueden considerar patrimonio cultural inmaterial. La tauromaquia cumple los 5. Pero vamos, es que la tauromaquia es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de libro, ¿vale? El Estado español lo reconoció, pero no lo elevó a la UNESCO. Necesitamos y tenemos que conseguir que los toros sean considerados por la UNESCO patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Necesitamos que la UNO, que es la televisión que pagamos todos y que nos cuesta un mineral, la UNO al Estado le cuesta una fortuna, y se están haciendo ricos productoras que son afines a los que están en el poder, y sin embargo nos están privando a muchos que tenemos aficionados a los toros a ver esas corridas importantes, porque es que además, por ley, los espectáculos que son de interés general, la UNO tiene obligación de darlos. La televisión, que es de todos y que pagamos todos. Y aquí desde el año 2006 solo se han televisado 2 festejos taurinos, que fueron acuerdos que se llevó con la televisión, que se dieron gratuitamente, con la condición de que en los telediarios, que esa es otra, dieran información de las ferias más importantes. Se dieron las corridas gratis, 2, una mató en solitario Juli y otra mató en solitario Talavante, una desde Mérida y la otra yo creo que fue ¿desde dónde? Desde Valladolid, pues sí. Y no daba información. Hay una cosa, Victorino, que cuando vosotros empezasteis a organizar estas novilladas, hubo voces en contra, ¿no? Empresarios, ¿de quién? De todo el mundo. Que no era porque teníais que organizarlo vosotros. Pero nosotros no los organizamos. ¿Y por qué salieron eso? Pues porque... Si es que no había novilladas, si es que quitando los circuitos de patrocinio importantes, porque aquí o ferias importantes de novilladas, que sí. Aquí Es que no había, es que en los pueblos no había novilladas, no se daban novilladas. Bueno, en Andalucía te estoy diciendo lo que pasó, ¿no? Claro. En el año 2019 solo dieron novilladas Sevilla y Málaga, picadas, ¿eh? Entonces, bueno, pues quieras que no, pues esto ya se va reactivando, ¿no? Pero aquí es que los españoles tenemos o los españoles, y yo creo que todos en el mundo, ¿no? Decimos que hay de lo mío, pero nadie piensa en un bien común, que a veces para que las cosas funcionen tienes que dejar algo de lo tuyo para que el conjunto crezca, ¿no?
Entonces eso es lo que hay que tener. Entonces, cuando apareció la fundación, hubo muchas, bueno, la propia fundación es un milagro que esté viva, porque había muchos intereses que no creían en ella, ¿eh? Pero bueno, eso ya... Yo creo que sigue también todavía, hay intereses ahí en contra. Ya son 9 años para 10 y seguimos. Y hay otra cosa que hay que hacer, y es que en la fundación hay mucha gente que tiene peso importante dentro del mundo del toro y no está en la fundación. La critican. Matadores de toros. Bueno, matadores, empresarios, ganaderos, y yo diría otra cosa, y todos, yo también metería a los aficionados, porque por 12 euros al año puedes colaborar con esta causa. Cuanto más medios tengamos, aquí están más cosas se harán. Entonces sí, tú pagas 50 euros, porque es lo que te cuesta hacerte amigo, pero como es para una asociación sin ánimo de lucro, ya Hacienda, que hacemos nosotros toda la documentación, te devuelve el 80%. Es decir, ser amigo de la fundación te cuesta al año 12 euros. Para que te hagas una idea, en Francia hay una asociación de aficionados, que es el Club Paul Ricard. Les cuesta más dinero ser del Paul Ricard que de la fundación, y son 17.500. Y en Francia hay toros extravagante en el sureste y en el suroeste. Y aquí no pasamos de 4.000 amigos. Y ahí está, estoy yo, mis hijas, que hay mucha gente que es así. Pues nada, animarse. Yo creo que esto es una cosa de todos, es algo que tenemos que proteger entre todos, es algo que hay gente, y además te voy a decir una cosa, hay gente que si mañana desaparece el mundo del toro no perdería nada dentro de la fundación. El vicepresidente es un notario. Otra cosa que hicimos, estamos haciendo capítulos, es decir, como delegaciones de la fundación, pero vamos con pies de plomo porque no es fácil, ¿no? Hay que buscar a la persona adecuada, bueno. El responsable del capítulo de Granada, que funciona de maravilla, es un abogado. Profesionalmente, él, si mañana desaparecen los toros, no le afecta en nada. Y está el hombre que ya a veces tiene problemas con la familia porque, oye, si tú aquí no ganas nada, si aquí no haces más que emplear el tiempo, pero es así, y ¿sabes lo que dicen estas personas? Que es una causa de conciencia, y es una lucha por la libertad, y es una lucha por dejar a sus hijos un mundo maravilloso que ellos conocen y que no les gustaría que sus hijos lo conocieran, ¿no? Yo creo que esa es la mentalidad que hay que tener cuando queremos construir algo, ¿no? Pero esa mentalidad, desgraciadamente, Victorino, no existe, y sobre todo en muchos, porque con toda esa defensa que estáis haciendo vosotros, que estáis enumerando una por una, sin embargo, al aficionado nos corre el agua. Y el que no es aficionado, no el que no es aficionado, el que vive y come del toro, pues mira de perfil para otro lado. Y con eso la defensa no se puede hacer, es imposible. Es un milagro que la fundación siga viva y con lo activa que está y las cosas que estamos consiguiendo, es un milagro, de verdad, te lo digo. Es así, pero bueno, ahí estamos. ¿Y ha dicho algo Urtasun a la demanda que le pusiste? No a la demanda, no, a decir que se vaya. ¿Ha contestado? No, mira, nosotros, desde que yo soy presidente, con todos los ministros de Cultura que ha habido, nos hemos reunido. Había algunos antitaurinos, claro, porque el primero fue Girao, nos dio una audiencia de media hora, estuvimos con él, y cuando ya llevamos media hora y media, dice la secretaria que tienes otra reunión. Pues que te llegan esperando más de media hora, es decir, que estuvo muy a gusto con nosotros, no nos dio nada, pero por lo menos nos escuchó y se lo pasó bien con nosotros. El siguiente fue, que ahora está en deportes, no me acuerdo, y presumía de ser amigo mío. Decía, yo me llevo muy bien con Victorino, no nos dio nada, pero nos escuchó. El siguiente fue este catalán, Iceta.
y él no le gustaban los toros nada, pero su segundo de a bordo era súper aficionado, Víctor, súper aficionado, de la zona de la delta del Ebro. No nos dio nada, pero nos escuchó. Y por lo menos nos recibió. Desde el momento en el que entró, nosotros somos muy correctos, sabíamos que era un activista antitaurino antes de ser ministro, que eso hay que empezar por ahí, ¿no? ¿Quién le ha nombrado y cómo puede ser que a un activista antitaurino declarado, él intentó que no nos dieran las subvenciones a los ganaderos en Europa, fue el que participó en la prohibición de Cataluña, participó en que los menores de 18 años no entraran a los toros en Baleares, etcétera, etcétera. Es decir, pertenece a un grupo que es declaradamente antitaurino, es activista antitaurino. ¿Y cómo puede ser que al Ministerio de la Tauromaquia pongan al frente a un declarado activista antitaurino? El problema no es del ministro, ¿vale? El ministro hace lo que ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, nosotros, como somos muy educados, le dimos la bienvenida cuando sabíamos quién era, le dimos su nombre, enhorabuena por el nombramiento, le deseamos mucha suerte, estamos a su disposición y nos ha contestado. Por educación, lo que va a demostrar que no tiene educación. No, ya lo demostró con lo de Julio. Con lo de Julio ha demostrado que no tiene educación. Pero bueno, no es el momento, pero bueno, nosotros no nos vamos a estar quietos. Antes de dejar, ha pasado ya la hora, antes de dejar una preguntita por si los aficionados quieren, y también los alumnos de la Escuela de Tauromaquia me parece que tenían algo ahí que decir, me parece, no sé. Tenemos a Luis Vilches, pueden decir algo también de los toros. Luis lo ha dicho todo ya con la ruleta, dice. Puede decir algo cuando decíamos que son distintos y que hay que torearlos de una forma diferente, puede decir algo, ¿no? Yo lo mío. No, pero antes le quiero preguntar dos cositas todavía. Habla, Luis. Sí, habla. Yo me acuerdo la primera vez que fui a tu casa a cantar, que fue en el 2003, la primera carrera por Sevilla, y yo siempre lo he dicho, eran 6 becerras, habíamos 3 toreros, y yo me acuerdo que con una becerra te quedaba como si hubiese toreado 4 en otro sitio. Y es verdad porque sí es un encaste que ya en el campo, los tentaderos, tiene esa seriedad como si estuviese delante de un toro. Y va con esa mentalidad, que es lo que se dice. Hay muchas casas, bueno, en todas, ¿no? Pero hay cierta ganadería que si tú de verdad no estás preparado y sobre todo estás mentalizado, sales loco en el sentido que dice no sé torear, y son ganaderías que tienes que hacer las cosas muy bien desde el principio, porque después es un encaste que si le haces las cosas bien desde el principio, si ellos lo llevan dentro, se los sacan y son de los encastes. Yo he tenido la suerte de tentar mucho en lo que es Santa Coloma, lo de Buendía, lo de Felipe Bartolomé, lo de Ana Romero, lo de Conradi, y sí es verdad que cuando te viste uno de verdad, como humilla, con esa suavidad, yo no lo cambio por otro encaste, la verdad. Lo que pasa es que sí es verdad también que cuando te sale el complicado, como sale en toda la ganadería, en otras ganaderías también salen en todo lo complicado, pero sí es verdad que para ti como torero, entenderlo, ese encaste, no lo cambia absolutamente por nada. Y yo me acuerdo de eso, de esos tentaderos, que es verdad que con una vaca ya estaba satisfecho en el sentido que tú decías, oye, es que no me hace falta de ir allí para torear 4 ni 5 veces como en otros sitios, ¿no? Sí. Dos preguntitas y vamos, antes de que sea más tarde, pero bueno, te la tengo que preguntar. 2 cosas. Una, los indultos. Nosotros nos dedicamos a los medios de comunicación, estamos viendo que el indulto se está convirtiendo en una cosa cotidiana y no excepcional.
no a la bravura es la bravura excepcional, evidentemente. ¿Cómo ves tú eso? Porque en cualquier sitio, en cualquier momento y en cualquier lugar se indulta un toro. No sé si es problema de la sociedad que está acudiendo o del público que está acudiendo a las plazas de toros, que lo están llenando a las plazas de toros, pero no sé si eso será bueno para el futuro, el no tener la educación necesaria que se ha de tener para que la corrida de toros sea primeramente íntegra. De otra parte, eso me gustaría preguntar, pero al final se nos va a ir el tiempo, la integridad del toro en el ruedo, que también se están diciendo cosas ya últimamente sobre, se está volviendo otra vez a la manipulación del toro y demás. Entonces, por mucho que nosotros lo hagamos, por mucho que, pero esa integridad del toro, esa seriedad, ese aficionado exigente, está perdiendo, se están llenando las plazas de toros de un público de existencia. Lo hemos visto en la Feria de San Miguel en Sevilla, 3 llenos absolutos, pero mínima existencia, porque el aficionado va quedando muy poquito. Y eso está repercutiendo en los indultos. Aquí en Utrera pasó, 7 u 8 muchachos de chavales empezaron a ser compañeros, no sé si por broma, por no broma, y de buena primera, indulto. ¿Sabes? Y entonces, yo no sé si esa excepcionalidad que siempre ha tenido en la historia y que debería de seguir teniendo el indulto de un toro bravo, pues se está perdiendo. ¿Cómo lo ves? Bueno, habría que conocer la historia para luego explicar lo que pasa, ¿no? Entonces, los indultos en España hasta el año 92 solo se permitían en corridas con curso de ganadería. Vale. Pero ¿qué pasaba? Que es una pena, porque habría toros excepcionales que serían productores excepcionales, por ejemplo en mi caso, cobradiendo, que se pierde esta oportunidad, porque la prueba definitiva es la lidia, en plaza. Tú en el campo puedes tentar, no es igual que verlo en la plaza, con un embarque, un desembarque, en los corrales, el estrés de los corrales, la pelea de la plaza, esa es la prueba definitiva. El toro que es una buena plaza es el gran monedero. Pero no es lo mismo un buen producto que un buen reproductor. Un toro puede ser muy bravo, pero el ganadero tiene en cuenta otras cosas. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, en el año 92 se hace el reglamento taurino, que no había reglamento. Se hace la ley taurina, que no había ley taurina, y a partir de la ley se hace el reglamento, que lo hizo por fuera, que además es muy aficionado a los toros, lo llamaron el reglamento por fuera. El primer borrador que se hizo permitía el indulto solo en plazas de primera. Por el trapillo, por tal, por tal. Entonces, entre las muchas modificaciones que se hicieron fue que se amplió a plazas de segunda. Y yo soy partidario de indultar en todas las plazas. ¿Por qué? Porque esas ganaderías que no hemos hablado más que de refilón, que están en peligro de extinción, no lidian más que en plazas de tercera y son los más necesitados para tener sementales aptos para perpetuar esa ganadería. Pero es que además, tú no le puedes limitar a un aficionado de plaza de tercera a que no tenga las mismas oportunidades que una plaza, o los mismos derechos que una plaza de segunda o de primera. Pero el que tiene que tener seriedad es el ganadero, porque es el último que se le consulta para ver si ese toro se indulta o no. Pero es que el toro que se indulte, su función es la reproducción. Pero hoy se indulta, hoy hay los premios de los toreros son una oreja, 2 orejas, ya casi no se dan rangos. Y el indulto es un premio más al torero y a la falla del torero que el juego del toro. Pero ahora yo pregunto, ¿cuántos ganaderos que le piden el indulto dicen que el toro no se indulta? ¿Cuántos? Eso digo, publicidad para el ganadero. Amigo. Pero el que tiene que ser serio es el ganadero. Porque si no le da seriedad al ganadero, pues los demás no se la van a dar, porque tú lo has dicho, ¿no? El público quiere divertirse. Y además, hay como una especie de concienciación colectiva de que como estamos en el punto de mira del mundo del toro, de decir, no, si es que también los toros se indultan por grado. Es una forma de justificar la benevolencia que se tiene también con el animal. Yo creo que eso es un error, porque a mí lo que me dolería o lo que me duele es un toro indultado luego matarlo en los corrales, o un toro indultado y matarlo en la finca, o el toro que se indulte tiene que ser para el reproductor.
Y si no sirve para el reproductor, pues no se puede invitar, porque es así. Y si no sirve para el reproductor, donde tiene que morir el toro es en la plaza, y en un matadero, y en los corrales de un puntillar. Pero yo pregunto, te lo repito, ¿cuántos ganaderos conoces que hayan dicho que no? Ninguno, no, yo sí. Mira, el otro día en Jaén, que Emilio de Justo me quería matar, tenía cortadas las 2 orejas y rabo simbólicas y ya me preguntó el presidente, ¿qué? Que lo maté. Y no dio ni la vuelta al ruedo, me quería matar. Pero bueno, es así. Yo le dije, oye, ¿me conoces? Ya te pasó. Mira, en Cali me quisieron, cuando viví en Cali, que en la corrida la mataron mano a mano Emilio de Justo y Luis Bolívar. Sí, ya le he visto. Le he saludado. ¿Y tu padre ha venido o no? Ah, bueno. Te da recuerdo que por el protocolo de exportación, los toros no se podían, tenían que morir en la plaza. Y ya les dije, oye, no me pidáis el indulto porque se van a matar los toros. Estaban mentalizados y la verdad es que hubo toros importantísimos. César Rincón, que estaba de comentarista en alguna radio de allí que se llama RCN, dijo, es la mejor corrida que he visto en mi vida, fue un corrido de toros. Y pidieron el indulto a 2 toros. Y yo le dije, y no lo pensaron, sabían lo que era, y le dije a mi coño, si me conoces, ¿para qué pides el indulto? Si sabes que estoy diciendo de no, y es que no te he visto, me decía, te estaba buscando y no te había visto. Pero es así, es que el que le tiene que dar seguridad es el propio ganadero en todo. Es decir, el ganadero es el responsable de sus productos hasta que se muere, en todo. Entonces, con eso ya te contesto a todo lo demás que me preguntas. Última pregunta le dejamos. El tema de la televisión, te digo, está fatal. El tema de la televisión es necesario para el poder. ¿Cómo ves eso? ¿Por qué no hay acuerdo entre todos los componentes del sistema taurino y las televisiones? En este caso la plataforma, que es la única que lo está... No hay componente del mundo taurino. El problema de la televisión, primero, es que a la fundación no lo reconoce ni a nadie. No hay un organismo, no hay... Los derechos de televisión no se negocian en conjunto. Canal Plus, es decir, Movistar Plus, se va de los toros porque 2 empresarios particulares deciden, de las 2 ferias más importantes, las 2 que más interesan, deciden que en vez de televisar el Plus, una compañía multinacional de las más importantes de España, con un potencial económico y unos recursos tremendos, que le da igual, a eso le da igual perder al año, para Telefónica poner al año 20 millones de euros, no es nada. Así de claro. ¿Vale? Pues deciden cambiarlo por un señor que dice que es alemán y que le gustan los toros. Estampado y hambre para mañana, estaba cantado. Eso estaba cantado. Pero no hay, pero también te digo que al no negociar los derechos de televisión en conjunto, pues nos estaban siempre un poco vacilan y no nos tratan como nos merecemos, porque Madrid negocia por su cuenta, Sevilla negocia por su cuenta, si quieren televisar Sanlúcar negocia por su cuenta. Entonces eso no es así, no de la televisión. Lo primero es que la UNE tenía que dar todos. Yo creo mucho más en la televisión en abierto. Mirad, es una tontería lo que voy a decir. Ha tenido más repercusión la corrida de Jaén que la de la feria de otoño, siendo Madrid, Madrid y Jaén, Jaén. ¿Por qué? Porque la televisión Canal Sur, y Canal Sur, en Andalucía, representa el 18% de la población española, es decir, casi la quinta parte de España de forma directa ha podido ver los toros. Luego por internet se coge, por no sé cuánto se coge, y además como me retransmitió además Juan Toro, pues lo vieron en Colombia, a mí me han felicitado por la de Jaén de Colombia, de México, de todas partes. Y la de Madrid, la de Jaén fue buena, vale, pero la de Madrid, Madrid, tiene una importancia, y pues no ha tenido esta repercusión. Es que la tele es así, pero en abierto. En abierto, en abierto la repercusión es mucho mayor. ¿Cuál es la solución?
A lo mejor pasa por las autonómicas. La solución, pero va a ser un problema, porque Sevilla y Madrid van a seguir yendo por líderes porque son las que más interesan. Madrid ya dice que está pensando crear su propia plataforma para realizar sus corridas. Pero yo creo que una solución es las autonómicas. Ahora mismo se juntan Castilla-La Mancha, Andalucía, Telemadrid, Aragón Televisión y bueno, Castilla-La Mancha ya lo he dicho, pero Castilla-León no, porque no, y Extremadura tampoco tiene medios. Entonces, oye, el problema hoy es si los profesionales toreanos quieren su derecho de imagen, es lógico, porque aquí se pagan, las televisiones pagan, pues como decía antes, hay productoras que se están haciendo millonarias. ¿Por qué? Pues porque es así, entonces cualquiera que, todo el mundo tiene derecho a cobrar sus derechos de imagen, ¿no es así? Entonces si que Televisa, pues es lógico que cobren, está claro. Bien. Bueno, señores, ¿alguno de la escuela tienen alguna preguntita por ahí? ¿No? Sí, yo le pregunto una cosita. Nosotros, la Asociación Curro Guillén, representamos a la Escuela Taurina Lutrera y en Andalucía, pues, si no me equivoco, habrá como unas 33 o 34 escuelas taurinas. Creo que es donde más hay también la comunidad andaluza es más amplia. ¿Cómo se podría la fundación interesar porque las clases prácticas le valieran a los alumnos como novilladas toreadas? Es algo que estamos reclamando desde las escuelas, que se está tocando, pero creo que no se está avanzando en nada. Es una pena que un chaval, como los que hay aquí que puedan torear, creo que son 10 o 16 novilladas sin caballos, para poder, o 10 novilladas sin caballos para poder debutar con picadores. Y da la casualidad que cada vez está más difícil por las circunstancias, por las empresas, por los ayuntamientos, por todo. Entonces, lo que se torea es muchas novilladas y clase práctica. ¿Eso cómo se podría solucionar? ¿Eso la Fundación tiene constancia de eso? Sí, se ha intentado, pero hay topas con un problema tremendo, y es el siguiente. El único gremio organizado de la tauromaquia es el de los subalternos, de los banderilleros y picadores. Entonces ellos también defienden sus derechos laborales. Entonces, en las clases prácticas no hay de sin caballos. Una novillada sin caballos vale montarla hoy cerca de 25.000 euros, que nunca se van a recuperar, porque como no los conocen, pues la gente no va lo suficiente para... Ahí no puedes cobrar una entrada por encima de los 12 euros, 10 euros, 15 euros. ¿Cuántos tienen que ir para pagar los 25.000 euros? Si son 10 euros, tienen que ir los 1.500 personas a la plaza. Y si son 15, pues la mitad, 1.250, ¿vale? Que no van ni a muchas corridas de toros de figura, es decir, que cuesta trabajo, es decir, ese dinero no se recupera. ¿Qué pasa? Por eso no se montan novilladas sin caballos. Pero las escuelas en ese sentido lo tienen bastante bien cubierto, la formación de los chavales que han buscado la solución en las clases prácticas, que ahí no van profesionales, pero los profesionales defienden sus derechos también, ¿eh? Entonces eso no es fácil de arreglarlo. Eso, no sé, a lo mejor, bueno, por reducir el número de novilladas necesarias, en vez de 10, pues decir, oye, pues en vez de 10 novilladas sin caballos, pues se necesitan, pues se puede venir desde los legisladores, ¿no? Pero yo también entiendo que los profesionales defiendan sus derechos. Nosotros lo hemos intentado, pero en el interés en parte de mis hijos nosotros no vamos a pasar por eso. ¿Cómo se puede solucionar? Pues incluyendo las clases prácticas como porque hay que llegar a un acuerdo con ellos, o disminuyendo el número de novilladas y caballos necesarias para debutar con picadores y poder más completar. Que no es fácil.
Yo entiendo que es un problema. A nosotros se nos da el caso para entrar en los circuitos. Primero hay unos chavales que entran que han ganado por méritos propios o han ganado el certamen de novilladas y caballos de Andalucía o han ganado el certamen que hace la maestranza de Sevilla y pueden entrar directamente, o las propias escuelas que nosotros hablamos con ellas, nos dicen, mira, este chaval, bueno, es buenísimo y nuestro currículum y entra directamente. Y los demás nos mandan su currículum a la fundación, lo valoramos y entre los intentamos abrir el abanico lo más posible, pues entre los seleccionados, pues se seleccionan 10 o 12, van a un bolsín. Pues se nos ha dado el caso de un chaval que en ese bolsín coge plata para entrar en las novilladas picadas y no cumplía el mínimo de novilladas sin caballos toreadas, ¿no? Entonces, yo sé que es un lastre, yo sé que es un impedimento, pero ya te he dicho cuál es el problema. Por otra pregunta es, ¿qué piensa usted, aquí Ricardo Sánchez, del nuevo reglamento de Andalucía, el nuevo reglamento taurino? No sé si tendrá alguna noticia, bueno, lo habrá leído. Mira, yo soy partidario de los reglamentos únicos, es decir, tienes casi que te ir con tu abogado, porque en cada comunidad hay una forma, hay sitios que te necesitan, bueno, por ejemplo, en el tema de ganadería. Hay sitios que tú puedes lidiar el animal cuando cumple, en el mes que cumplen los años, los animales tienen 2 registros. Cada rato tiene 2 registros, 2 controles. Por un lado, el hilo genealógico y por otro lado, la oficina veterinaria de zona, que cuando nacen tienes que declararlos. Eso va, es decir, cuando nace el animal está súper controlado. El día de nacimiento, fecha, todo. Entonces, hay comunidades que en el mes en el que cumplen solo se pueden lidiar de novillos, otras que en el mes en el que cumplen solo se pueden lidiar de toros, y otras que se pueden lidiar indistintamente de novillos y de toros, ya no sabes en cuáles. Es decir, aquí lo ideal sería que hubiera un reglamento único con algunas peculiaridades un poco diferentes de cada zona, pero mínimas, ¿no? Entonces, hay que agradecer a la Junta que se haya mojado, porque siempre sacar un reglamento es un dolor de cabeza, un dolor de muelas. Yo os puedo decir que cuando salió el reglamento por fuera, el mundo del toro, que siempre hemos estado desunidos, es la primera vez que se unió y creó la CAP, porque era tal el disparate en las que ponía el reglamento, pues que se unió todo el mundo para modificar cosas, ¿no? Pues, entonces, meterse en un reglamento taurino es un dolor de cabeza, porque hay parte del gremio de la profesión que a lo mejor no está de acuerdo y puede ir hasta la huelga. Entonces, yo sé que está con la mejor intención esa, sé que es positivo y no puedo decir nada más. Yo sé que están poniendo todo su empeño y que están siguiendo la línea que ellos se han marcado de ayuda y protección de la tauromaquia. Eso es lo único que puedo decir. Pero soy partidario de un reglamento único. El reglamento es como si en el fútbol, pues resulta que en unos sitios es penalti una cosa y en el otro no. Entonces yo creo que para el bien de todos tendría que haber un reglamento. La idea es esa, que el reglamento sea nacional. Esa es la idea. La base para el nacional. Y luego que lo admitan. Luego llegan los vascos y quieren hacer su reglamento. Y ya llega Santina Armengol y saca el reglamento que sacó en Baleares. Hay que decirlo con nombre porque fue ya la que lo sacó. Que entonces dijeron, vale, cuando el Tribunal Constitucional dice que la prohibición en Cataluña es anticonstitucional, en Baleares dicen, vale, pero que tú haces la ley, pero yo hago el reglamento. Y decía que no se podían lidiar toros que no estuvieran más que a menos de 150 kilómetros de la plaza. Que los toros no podían durar la lidia más de 10 minutos, que no podían ser plandillados, ni picados, ni muertos a estoque. Y claro, se hizo un recurso y claro, se le ganó, porque cualquier parecido con una corrida de toros era simple coincidencia. Es decir, luego vendrá otra comunidad y pondrá, pues, yo qué sé, las autonomías y las comunidades quieren también poner su toque residencial, aunque sea lo mismo, por decir, pues oye, pues aquí
eso al final perjudica a todos, sobre todo a los profesionales. Ya te cuenta el caso de los ganaderos, ¿no? Tú ya lo sabes, mira, aquí lo mejor es que los toros no lidian toros justos de edad y ya está, y así no tiene ningún problema. Pero te cuentas con ese problema, no lo puedes lidiar, en una sí lo puedes lidiar, en otra no, y en otra no sabes. ¿Una cosa más? Victorino, ha sido un placer. Gracias por todo. Gracias. Así que